completa, pero parte de la intervención anterior, y digo con mucho gusto por, pues por seguir en la misma línea, ¿no? De estar conscientes de, pues del reto, más bien del punto en el que nos encontramos como docentes de historia, de enseñanza de historia, y pues del reto que representa para ustedes, ¿no? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y bueno, yo vengo del INER, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y parte del motivo por el que yo estoy con ustedes es para presentarnos como aliados en este proceso. Digamos que lo que yo quisiera platicarles un poco es del área de historia para niños que yo dirijo, que es lo que estamos ahorita produciendo como materiales que finalmente podrían resultarles a ustedes interesantes en el trabajo en el aula, y por otro lado hacer sinergia, ¿no? En este proceso en el que nos encontramos. Retomando un poco justamente de donde terminaba la conferencia justamente anterior, pues la historia se encuentra en un punto, pues, de crisis, digamos, ¿no? Como bien comentaban hace rato, esta idea de el historiador o de la historia como nada más un cúmulo de datos, de información, de nombres, de fechas, de lugares, pues nos encontramos en un punto en el que no solamente resulta un sinsentido, sino que en buena medida puede ser recibida por los propios jóvenes como un conocimiento obsoleto y que podría resultar incluso innecesario, ¿no? Si uno le pregunta a un adolescente cualquier dato histórico que a ustedes se les pueda ocurrir, inmediatamente puede sacar su aparato y tener la respuesta, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirve el historiador, ¿no? ¿De qué sirve la historia? Entonces, bueno, nos encontramos en un cambio de paradigma. Necesitamos justamente cambiar completamente la perspectiva y dejar de plantearle a los niños y adolescentes la historia como un bien o un producto que tienen que adquirir por obligación, y más bien hablarles de que la historia es algo de lo que ellos están hechos, de lo que está hecho todo aquello que los rodea, y que es no nada más importante sino vital para comprender el presente en el que ellos se encuentran. Es decir, digo, y yo esto lo digo con conocimiento de causa porque varios alumnos han hecho grandes estudios en torno a por qué la gente no le gusta la historia, o por qué altos porcentajes de los estudiantes consideran la materia de historia como, bueno, junto con matemáticas, hay que reconocerlo, de las más complicadas. Física, química, bueno, exacto, ¿no? Y tiene que ver justamente con el no comprender para qué, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir a mí la historia? En todo caso, las matemáticas, en una de esas voy al súper y me sirve de algo, ¿no? Pero la historia no termina de comprender por qué. Sin embargo, cuando regresamos al asunto de que está dentro de la propia conformación de su identidad y de la realidad, llega un momento en que ellos quieren saber más, ¿no? Cuando entienden de dónde y hacia dónde van, quiero saber más, porque finalmente se convierte en no nada más una herramienta, sino en un arma de conformación de la realidad. Pues bueno, un poco hacia allá va lo que nosotros estamos queriendo trabajar, y con gusto veo que pues, los propios programas están empezando a tender también hacia allá, ¿no? Dejar de pensar en que el niño tiene que saber muchos datos, y más que pensar la historia como un saber enciclopédico en donde el niño pueda responder cualquier pregunta que le hagamos, más bien se trata de que entienda, ¿no? No nada más el proceso, que está bien, pero no nada más el proceso, sino la comprensión del pensamiento histórico en sí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lo que nosotros estamos, bueno, de lo que nosotros partimos es de vincular el conocimiento histórico con el presente. Es decir, a partir de la realidad en la que viven los niños y niñas y adolescentes mexicanos, de ahí generar, establecer, digamos, como una relación con ellos, un vaso comunicante que nos permite entonces viajar literalmente al pasado, y que todo ese conocimiento que adquieran en ese viaje sea conocimiento significativo, que puedan ellos aterrizarlo en una realidad cotidiana, ¿no? En ese sentido, nosotros, bueno, tenemos varios proyectos distintos,
justo porque también a estas alturas sabemos que los niños aprenden de maneras muy diversas, ¿no? Por un lado, por la edad, los niños más pequeños no aprenden igual que los niños más grandes y mucho menos que los adolescentes, y por otro lado, ellos mismos tienen intereses distintos, ¿no? Si nosotros logramos identificar cuáles son esos intereses que tienen, podemos partir de un punto de vinculación empática en donde los niños les va a resultar muy interesante, ¿no? Es decir, bueno, yo no nada más he trabajado en difusión de la historia, sino también del arte, y en este sentido, mientras más códigos discursivos podamos nosotros utilizar para hablarles de historia, mucho mejor. Es decir, salir de la idea de que la historia nada más está, digamos, como en el centro y todas las demás son cosas auxiliares que nos pueden servir, entender que todas esas otras cosas auxiliares también son históricas y están metidas en la historia, ¿no? Yo un poco a mis alumnos les digo, bueno, nosotros en la carrera de historia se pueden escapar de las matemáticas, ¿no? Pero los matemáticos no se pueden escapar de la historia, ni los biólogos, ni los odontólogos, nadie, ¿no? Todo el mundo en su primer semestre de la carrera de cualquier licenciatura tiene que hacer historia, porque todo es histórico, ¿no? Porque finalmente todo está ahí. Entonces trata de ver cómo podemos generar materiales atractivos para el niño que le interesa mucho la música, o para el niño que le interesa la pintura, el arte, para el niño que le interesa el cómic, para el niño que le interesa bailar, para el niño que le interesa la educación física, la biología, lo que sea, porque la historia está ahí, en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de presentar la historia como algo atractivo, como algo divertido, familiar y útil, ¿no? No nada más por una historia utilitaria, sino pragmática, ¿no? Que me lleve a algún lado. Que claro, responder la pregunta de historia para qué, pues los historiadores llevan preguntándosela siglos, ¿no? Y no se trata de responderlo, sino de dejar ahí la pregunta, de preguntársela a ellos mismos, de que esté en el aire la pregunta, porque conforme nosotros nos la preguntemos, podremos ir aterrizándola en verdades útiles y prácticas. Entonces, bueno, ahora les cuento velozmente de los distintos proyectos que estamos nosotros generando, y para al final platicarles de uno en particular, porque hasta donde tengo entendido ustedes sobre todo se enfocan a secundaria, ¿cierto? Pues bueno, nosotros tenemos un proyecto dirigido a jóvenes de secundaria y prepa en particular, con el que me gustaría muchísimo que nos vinculáramos. Pero bueno, les platico un poco del resto de los proyectos para que más o menos tengan una idea de los materiales que estamos generando y que podrían resultarnos útiles, ¿no? En este sentido de romper con la historia como normalmente nos la han contado, estamos nosotros en el área de historia para niños generando una colección de novelas gráficas de contenido histórico para niños y adolescentes, ¿no? Novela gráfica, ¿qué quiere decir? Pues cómic, ¿no? De cómics. No le queremos llamar nada más cómic, porque claro, cuando pensamos en cómic nos viene a la mente inmediatamente Batman, y entonces nos vamos a los superhéroes y no es lo que nosotros queremos, ¿no? La idea de novela histórica aterrizada a un discurso gráfico, en donde lo gráfico tenga un peso sustancial en el proceso de comunicación de sentido. Es decir, si nosotros a la hora de hacer el cómic le pedimos al ilustrador, o más bien le damos al ilustrador materiales gráficos de la época en cuestión, la gráfica que esté detrás del producto final puede tener ese elemento contextual que nos permita ubicarnos, ¿no? En la época en cuestión y darle un peso al asunto gráfico muy importante, ¿no? Los cómics en general suelen ser como un cúmulo de información que se puede leer muy velozmente, que resulta muy atractivo y muy llamativo, y que a la vez habla de aventuras, ¿no? Pareciera que lo más fácil, y que es lo que tradicionalmente se ha hecho en este sentido, es irnos a la historia de los personajes, ¿no? Regresar al asunto del cómic, entonces en vez de Batman vamos a hablar de Zapata, ¿no? Y entonces te convierto a Zapata en un héroe. Podría resultar funcional, sin embargo, justo en esto que estaba platicando el doctor antes de que yo me sentara aquí con ustedes, es de nosotros podemos generar una desvinculación del personaje si lo elevamos a esta figura del héroe implacable, infalible y demás. Deja de ser humano, ¿no? Y cuando la historia deja de ser humana, para el niño deja de ser útil, porque entonces esos personajes, grandes personajes, son ajenos a mí. Y lo que nosotros queremos es al revés, que los niños se sientan sujetos históricos,
ellos hacen historia y son capaces de hacer historia, ¿no? Entonces no es ese personaje ajeno y perfecto, sino un personaje que forma parte de una sociedad. Entonces lo que nosotros queremos en esta colección de novelas gráficas es, en vez de que haya una novela sobre Zapata, por ejemplo, queremos voltearlo y que el personaje principal sea un niño zapatista en la bola llegando a la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y entonces no es que no vaya a aparecer Zapata, pero lo que queremos nosotros es hacer evidente cómo ese personaje Zapata influyó en la sociedad de su momento, y entonces cómo vivían los niños de ese momento, qué eran los niños, ¿no? Y luego hacer evidente que los niños no existían en algunos momentos de nuestra historia. Claro, estaban ahí, pero los niños no existían como tal, ¿no? O eran mucho más chiquitos, porque en realidad a partir de la edad justamente de los chicos de secundaria, pues en muchos periodos de la historia ya eran adultos y operaban como tal. Entonces, bueno, meterlos en ese conflicto y entonces que generen una vinculación empática con el niño de la época y entonces se pregunten, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo vivo yo mi historia? ¿Y cómo lo vivían entonces aquellos, ¿no? Y se establece una relación entonces con la historia social y claro que ahí aparece vida cotidiana, cómo comían, cómo vestían, qué comían, a qué jugaban los niños, ¿no? Cómo trabajaban y demás, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso estamos metidos. Evidentemente es una batalla bastante complicada en el sentido de que nuestra colección pretende abarcar, bueno, no pretende abarcar de los primeros pobladores del continente, es decir, 10.000, 12.000 años antes de nuestra era, hasta 1994, inicios del levantamiento zapatista y de la transición y demás, ¿no? Entonces, bueno, como podrán imaginarse, son miles de años que hemos ido seccionando y avanzando poco a poco en la conformación de estas historias, ¿no? Entonces, esos materiales, ya que estén, para nosotros va a ser vital que puedan llegar a todas las escuelas y que no nada más estén allí como para que sean lecturas, sino que puedan servir de material didáctico para detonar en los niños, por un lado, curiosidad y por otro, muchísima información que no esté presentada como datos que tengan que aprender, sino como experiencias. Ajá. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos nosotros nuestra colección dividida en dos. Por un lado, la de los más pequeños, ¿no? De niños aproximadamente de 3 a 7 años de edad. En esta colección nosotros estamos pensando que el grueso de la novela no tenga texto, que esté nada más planteada a través del discurso histórico y que, regresando a este mismo asunto, en vez de historiar personajes, historizar elementos de la vida cotidiana para responder la gran pregunta de los niños pequeños, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas? ¿No? Y entonces, por ejemplo, hacer con el que queremos arrancar la historia del perro, ¿no? Arrancar de tu perro, del perro actual, de la mascota, y de ahí ir pasando hacia atrás. ¿Cómo ha acompañado el perro al mexicano a lo largo de la historia? Y entonces tendremos un recorrido en retroceso hasta llegar al famoso Xoloescuintle, ahora por la película de Disney. Entonces todo el mundo sabe quién es el Xoloescuintle. Bueno, no nada más, ha sido ese el perro mexicano. Hay muchos perros y el perro ha acompañado al mexicano a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero ese es, digamos, como un ejemplo, ¿no? En el caso de la independencia, nosotros queremos hablar de la campana. No hablar de Hidalgo a los niños de 3 años que no van a tener idea de quién es Hidalgo, o sí, pero se van a nada más a ver el nombre y la cara. Pero, ¿qué es la campana? ¿Por qué la campana era importante en su momento, ¿no? Y de ahí podemos llegar a narrar asuntos muy interesantes como anécdotas históricas que pueden resultar atractivas a los niños, tanto a los más pequeños como a los más grandes, como, no sé, aquella que seguramente ahora con las celebraciones del 15 de septiembre saldrá, porque queremos retomar, que no sé si incluso muchos la conocen, de Hidalgo recorriendo las calles, en los avances de la independencia, iban recolectando latón. Entonces Hidalgo juntaba latón hasta las perillas de las puertas y de todo, porque él quería construir una campana, la campana de la libertad, ¿no? Es súper poético, ¿no? Hidalgo ahí reuniendo latón. Y bueno, luego tristemente acabó abandonando su bonche de latón por ahí y se hicieron de él los españoles y le diste latón que no, pues iba a ser la campana de la libertad, pues construyamos un cañón para matar a los mujeres, ¿no? Bueno, evidentemente esto hay que aterrizar a los niños, pero se trata de este tipo de historias
en donde los personajes se vuelven humanos y entendemos entonces todo, tanto el acontecimiento como el carácter simbólico de cada uno de los actos de estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, la idea para los más pequeños es que estos libros que no tengan texto puedan ser leídos de muchas maneras distintas por cada niño, que ellos creen su propia historia, ¿no? A partir de lo que ellos van leyendo. No nos sirve de nada que un niño de 4 o 5 años se sepa datos, de nada, pero sí que entienda de dónde vienen estos elementos, ¿no? Entonces, cuando vea la representación de Miguelito, va a decir, claro, la campana es vital, ¿no? ¿Por qué no nos estamos preguntando por esos elementos que parecieran históricos, pero que en realidad son importantísimos, ¿no? O no sé, el pan dulce, el chile en nogada, ¿no? Bueno, la otra parte de la colección, que sería la parte más importante, digamos grande, y que es así nos atañe a ustedes, está pensada para niños de 8 a 15 años de edad, que en realidad los de 8 se empezarán a aproximar a estas aventuras, pero en realidad nuestro público son sobre todo los adolescentes que les gustan mucho los cómics y este tipo de narrativa dinámica, ¿no? En estos cómics nosotros tenemos un par de personajes que van a viajar en el tiempo para ir en búsqueda de estos otros niños con los que van a ir dialogando sobre cómo viven y qué es lo que hacen en sus distintas realidades, ¿no? Estos cómics, la intención es que, bueno, empecemos a publicarlos a partir de junio del año que viene, es decir, todavía tenemos bastante tiempo, y la idea es que vayan por el ciclo escolar, ¿no? Que vaya saliendo uno cada mes y puedan aparecer en todos los puestos de revistas. Se van a hacer tirajes, al menos hasta ahorita la idea es que sean tirajes de 50,000 ejemplares, entonces van a ver en los puestos de revistas a nivel federal para que puedan ser accesibles, ¿no? A todos ustedes. Y bueno, para irme un poco veloz, les cuento finalmente del otro proyecto que estamos trabajando, que es el que me interesa muchísimo contarles y establecer algún tipo de retroalimentación para más adelante también. Justamente en este asunto de la historia y la vinculación con la realidad, creemos nosotros que hacerle entender a los chavos el proceso de creación de la historia, no nada más de los acontecimientos, sino de qué es lo que hace el historiador para recuperar esa información, nos parece vital, porque en ese proceso de entender cómo se construye el conocimiento histórico, ellos lo pueden apropiarse, lo pueden hacer suyo. Y lo que nosotros queremos es crear un grupo de jóvenes cronistas, es decir, hacer a los chavos cronistas de la actualidad. Y esto a través de una aplicación que estamos nosotros diseñando. La idea es que los chavos puedan descargar una aplicación en su celular, gratuita evidentemente, que va a venir de nuestro instituto, pero que la idea justamente es que sea de acceso absolutamente libre y trascienda al instituto, que cualquiera la pueda tener en su teléfono. Y va dividida en dos partes. Por un lado, lo que nosotros queremos es que los niños, bueno, no los niños, los chavos, los jóvenes, incluso de preparatoria, o también los adultos, si quieren, generen crónica y contenido histórico. Y por otro lado, crear con esto una gran base de datos que nos sirva a nosotros los historiadores para tener herramientas sobre el tiempo presente y también a los docentes para ver qué es lo que están pensando los niños y jóvenes y chavos del día de hoy. Esta aplicación, les cuento más o menos de qué va. La aplicación tendría, por un lado, acceso a la cámara del teléfono, por otro lado, un procesador de textos y demás, para que a través del teléfono ellos puedan generar esta crónica. Pero antes de poder acceder a todo eso, vamos a tener nosotros una gran base de datos de tutoriales. Así como cuando uno se mete a YouTube, que en realidad los chavos de hoy quieren aprender a hacer cualquier cosa y tristemente, en vez de preguntarle a los adultos o a los profesores, van y lo buscan en un tutorial que les enseña a hacer lo que se te ocurra. Entonces, bueno, nosotros vamos a generar distintos tutoriales que nos hablen de qué es la historia, qué es la historia del tiempo presente, qué es la crónica y todo lo que necesites tú saber para tener presente el quehacer del historiador, ¿no? ¿Cómo hace el historiador lo que hace? Crítica de fuentes, manejo documental, acceso a información, cómo deshacerse de las fake news que llueven por todos lados en las redes sociales y demás. Y por otro lado, también tutoriales de cómo se
trabaja para hacer una entrevista? ¿Cómo se maneja la historia oral? ¿Cómo puedo yo hacer encuadres correctos con mi cámara para tomar videos? Y bueno, por otro lado, claro, también tuvimos que meternos en el asunto de, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿No? Aspectos de seguridad, ¿en dónde me puedo meter? ¿En dónde no me puedo meter? ¿Qué cosas son importantes de mantener a salvo de mis datos? Y bueno, todo esto, ¿no? Para que, siguiendo estos tutoriales, ellos puedan llenarse de muchísima información y se conviertan en cronistas. Nosotros incluso queremos darles una patente de curso de cronista, ¿no? Para que ellos también tengan esta sensación de que se oficializa su labor, ¿no? Y bueno, con todos estos tutoriales, que bueno, un detalle importante para nosotros es que queremos que todos los tutoriales estén en lengua, no traducidos a lengua, sino queremos que hablantes de lengua sean los que hablen en los videos y más bien los subtítulos sean en español, porque nos parece muy importante el asunto de escuchar la lengua y justamente la lengua finalmente es histórica y está ahí presente y pareciera que es nada más un invento de los medios, pero ahí está y nos parece vital que los niños de todo el país escuchen las distintas lenguas y ya una vez pasado este proceso de los tutoriales, que con su propia cámara ellos sean capaces de ir y grabar qué están viviendo, qué sucede en su comunidad, qué asuntos, y ojo, no periodísticos, sino históricos, pueden ellos todavía recuperar de los ancianos de sus comunidades, por ejemplo, de la gente que tiene conocimiento que está todavía por ahí, de sus profesores, de a quién puedo yo entrevistar para sacar información. Y al revés, también para atrás, ¿no? ¿Qué lugares dentro de mi alrededor me pueden funcionar como detonantes de conocimiento histórico? Aquella zona arqueológica, la iglesia, la casa que se cayó, la plaza como era, y entonces ahí sí invitarlos al archivo, busca fotos, cómo se veía antes, ¿no? Y ya con todos estos elementos habrá evidentemente tutorial de cómo armo un guión. Y digo, todo esto suena muy complicado, pero a la hora de que uno lo aterriza en una aplicación, en realidad para ellos se vuelve pues una cosa muy sencilla, ¿no? En realidad la tienes en tu teléfono, voy y grabo, y ahí vamos a tener nosotros un editor en donde yo corto los trozos y publico. La idea es que todo esto lo vayan ellos publicando a través de la misma aplicación en una autocanal de YouTube. Cada uno de nuestros cronistas generaría una especie de canal, que también es otra cosa muy atractiva para los chavos de convertirse en youtubers, ¿no? Pues bueno, ahora sí que capitalizar esto, la palabra es horrible, pero bueno, volver estas herramientas útiles para nosotros, tanto para generar conocimiento como para que ellos se sientan partícipes en la generación de conocimiento. La idea también es que cuando yo genere mi video y lo suba, pueda poner la fecha, no la fecha del día, sino la fecha de la que yo estoy hablando, ya sea que esté hablando del pasado indígena, de la independencia, de la revolución, o si estoy hablando del día de hoy, y de qué zona, para que cuando pasemos nosotros a la segunda etapa, tengamos un gran mapa que podamos consultar tanto docentes como historiadores y decir, ¿qué están haciendo los cronistas de Oaxaca? Mientras podamos acceder a qué es el material que está ahí dentro. Nuestra idea es justamente que para más o menos junio o agosto del año que entra, tendríamos ya nosotros lista la plataforma completa para generar, digamos, como el piloto, ¿no? Y ahí es en donde creo que podríamos generar una sinergia muy interesante, porque de nada serviría que yo ponga a otros historiadores a que jueguen con la plataforma. Digo, seguro sería muy interesante y tendría una retroalimentación, pero a mí lo que me interesa mucho más es que la vivan jóvenes y ellos mismos sean los que vean los tutoriales y me digan esto no sirve para nada, o empiecen a generar, ¿no? Contenidos. Esta aplicación como tal se lanzaría en enero de 2021 para acceso a todo el mundo. Entonces, a partir de junio tendremos 6 meses de diálogo y interacción para consolidar una plataforma sólida. Ahí tendremos la ventaja de que pues esta gran plataforma que suena como gigantesca y donde vamos a meter toda esa información, pues existe una gran página que se llama YouTube de contenidos libres, en donde en realidad se va a ir reuniendo toda esa información y pues nosotros no requerimos de mayor material que la propia aplicación como tal, ¿no? Entonces, bueno, justamente en ese sentido a nosotros nos parece importantísimo
platicarlo con ustedes. Esos tutoriales finalmente van a estar allí, al acceso de todo el mundo, y son herramientas que pueden, en muy pocas palabras, muy velozmente, aterrizar contenido para los chavos, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿No? ¿Para qué hacemos la historia los historiadores? Y finalmente, ¿de qué les sirve a ellos hacer la historia? ¿No? Porque de lo que se trata es de que se sientan, como les decía, agentes de creación de conocimiento histórico. Y entonces regresamos a lo que planteaba el cierre de la conferencia pasada, ¿no? Conocimiento histórico, ¿no? ¿Cómo se conforma? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De dónde viene? ¿No? Y solo se puede a través de que lo hagan vivencia, que sea empático con ellos. Y bueno, eso es lo que veníamos a compartir muy velozmente, ¿no? Y la palabra es a ustedes, que me gustaría muchísimo resolver cualquier duda que tengan. Gracias. Esferas, Escuela Normal Superior, pues yo me estoy deleitando con lo que nos están planteando en esta alianza estratégica que se ha creado. Con toda sinceridad, yo creo que sin que suene a un halago personal, hay que reconocer al doctor Gerardo Mora y a la doctora Rosa Ortiz Paz, que han estado vislumbrando esta visión de diversos actores que nos pueden acompañar a nosotros en esta tarea de qué historia enseñar. Las dos cosas son extraordinarias. Nosotros tenemos en las escuelas secundarias, en la normal superior, estamos formando a los profesores, a los futuros profesores, donde precisamente los dos maestros que yo ya mencioné tienen la tarea de ir a las prácticas con las escuelas. Esto va a ser extraordinario para nuestros estudiantes, que conozcan el manual, que lo sepan manejar ese manual y que después ellos lo repliquen con sus estudiantes en las prácticas escolares que van a tener con ellos. Y entonces se convierte en una tarea también de ir tutoreando la formación de los jóvenes en esta hermosísima tarea. Yo creo que esto nos va a cambiar muchísimas cosas. Me estaba imaginando cómo sería nuestro país, ¿no? Con todos estos jóvenes que en toda la República estén activos generando conocimiento histórico. Esto, ojalá, yo digo, que me presten ojos y vida para verlo, porque va a ser extraordinario. Y a nosotros como profesores nos van a dotar de dos herramientas importantísimas, ¿no? La parte de los textos para poder trabajar con ellos, ¿no? Y esta parte donde finalmente vamos a pasar de apaguen sus celulares, no quiero los celulares, a ver, jóvenes, por favor, a la utilidad que le vamos a dar a esa herramienta de conocimiento extraordinario. Muchísimas gracias, doctor. Yo me estaba imaginando, yo he dado las tripas de las cuestiones de tecnologías, y dónde van a tener la base de datos y el equipo de cómputo, lo que es el backend, o sea, los equipos, los super servidores donde van a alojar todo eso. Me lo resolviste de una manera inmediata. Pues eso va a estar en YouTube, eso se resuelve en la nube y tal. Muchísimas gracias. No, gracias. Sí, de hecho, retomando justo este asunto, en realidad, digo, el teléfono es terrible, o sea, sí es terrible, ¿no? Y el teléfono ahí en el aula es una batalla constante, ¿no? Y despegar los dedos, pero ahí está ahí, ¿no? Y finalmente, si nosotros lo podemos convertir en una herramienta que nos nutra y que sirva para algo, híjole, estamos del otro lado, ¿no? O sea, en realidad estamos del otro lado. Digo, no sé, en las clases justo de investigación que yo doy con los alumnos, bueno, si tú vas a utilizar tu teléfono para investigar, digo, aprende a hacerlo bien, ¿no? O
O sea, ¿cómo se busca? ¿Dónde están esas bases de datos que sí tienen información veraz, que van más allá de Facebook y las noticias que comparten los compañeros, ¿no? Pues bueno, lo agradezco. Vamos a continuar porque tienen el tiempo muy agotado. Entonces vamos a despedir un fuerte aplauso a nuestro parte. No es la última vez que estamos aquí juntos y vamos a continuar con la maestra Graciela. Nada más les doy un anuncio velocísimo. Justamente en este sentido del programa piloto que vamos a arrancar, que falta mucho, pero si estuvieran interesados en que hiciéramos como ese vínculo, si nos pudieran después al finalizar dejar sus datos, ya sea conmigo o con la doctora Graciela, se los agradeceremos mucho para hacer esto. Ya está.